Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques, este espacio de opinión que busca llevar a la ciudadanía temas de interés y temas que involucren a todos los sectores. El día de hoy tenemos como invitada a la secretaria de Derechos Humanos, la magíster Cecilia Chacón, que además ha estado liderando diferentes espacios a lo largo de los últimos años, tanto en gobierno local como a través de su trabajo en el gobierno nacional. Muy buenos días, Cecilia. Queríamos hablar con usted sobre el manejo de derechos humanos. ¿Cuál es la aposta que está pasando usted al nuevo gobierno, además a otra mujer, luego de su gestión en la Secretaría? Una Secretaría que ha tenido un interés particular porque incluso en los últimos días usted hizo una presentación conjuntamente con la Embajada de Australia sobre cómo se han estado trabajando los temas de derechos humanos aquí en el Ecuador. ¿Cómo es su informe? ¿Cómo es el trabajo que ha estado llevando a cabo, Cecilia? Muchísimas gracias, Claudia, muy gentil y un muy buenos días y feliz inicio de semana a todos quienes nos ven y nos escuchan. En efecto, la Secretaría de Derechos Humanos en este momento tiene 3 competencias o quizás 4 competencias fundamentales, como es ser el ente rector de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia, ser el ente rector de la política pública que debe llevar el debate, la promoción de los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. Tiene como encargo fundamental precautelar, promocionar, promover el cuidado, el respeto y la no intromisión en pueblos indígenas que son prácticamente Tagaeri y Taromenane, que están en una posición voluntaria de no encuentro con la civilización, y ese es un cuidado muy particular que tiene la Secretaría de Derechos Humanos. Y otro elemento fundamental que es la política propia en sí misma de derechos humanos del Ecuador, tomando en cuenta que la Secretaría no es una instancia de denuncia, sino es una instancia de seguimiento de las políticas públicas del Estado ecuatoriano y por lo tanto responde también a los organismos internacionales como Corte Interamericana, Sistema Universal de Derechos Humanos, en cuanto a las respuestas del Estado en este marco, Claudia. Nuestro proceso de transición en este momento a la actual secretaria designada por el nuevo gobierno ha sido por demás, yo diría, cordial, amistoso, ameno, desprendido absolutamente, transparente, dotado, abundante en información de todos los aspectos que tiene la Secretaría, precautelando siempre, sobre todo este espacio de transparencia, en decir todo lo bueno que se ha hecho, los logros, lo que se debe mantener, lo que se debe también mejorar y obviamente lo que no se ha podido hacer y lo que significa grandes desafíos para el Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos, Claudia. Entonces, considero que esta transición absolutamente ordenada, coordinada por la Presidencia de la República y las Naciones Unidas, ha sido sin precedentes un esfuerzo fundamental del encuentro de 2 enfoques de hacer gobierno, pero que tienen un mismo objetivo: sacar adelante el Ecuador y sobre todo promover un espacio de mejora del empleo, reactivación económica. Y aquí la reactivación económica para la Secretaría de Derechos Humanos es importantísima porque ha promovido la política pública de economía violeta. Nosotros hemos dicho, nos hemos mantenido que esta es una iniciativa del gobierno del presidente Moreno, pero no tiene que quedarse ahí porque es una política pública de Estado. Y al ser una política pública de Estado, tiene la obligación de continuar velando por el involucramiento y la inclusión equitativa de las mujeres hacia la reactivación económica que todos los países en el mundo estamos en este momento promoviendo, Claudia.
Una reactivación más importante aún cuando hablamos de la era post-COVID. Ventajosamente en Ecuador y hay acceso a vacunas criticado, no, ya hay muchos ciudadanos ecuatorianos vacunados. ¿Cómo analizar, Cecilia, lo que ha pasado además en el tema de la pandemia con los derechos de las mujeres, los maltratos que han recibido las mujeres en sus propios hogares? ¿Cómo ha recibido usted como secretaria de Derechos Humanos estos temas? Usted nos habla de economía violeta, una economía colaborativa, equitativa, incluyente, pero al mismo tiempo vemos que cada vez son más mujeres las que han perdido los trabajos o más mujeres las que han recibido maltratos en este difícil año que hemos vivido y que continuamos con el tema de encierros, cuarentenas, que hace que muchas mujeres estén encerradas o muchos niños y adolescentes con sus agresores, lo cual es un tema extremadamente grave y sensible para el tema de derechos humanos. Por supuesto, Claudia, en el mundo el empleo ha sido tan golpeado, tan sensiblemente golpeado, pero sobre todo tiene el rostro de las mujeres. Solo en América Latina se han estimado por CEPAL prácticamente la pérdida de más de 80 millones de puestos formales para las mujeres. Y en el Ecuador no ha sido la excepción, y este elemento fundamental y la pandemia, la austeridad económica, la sensibilidad y complejidad económica de los países latinoamericanos y en especial la del Ecuador, también implica que hay una limitación del ejercicio de los derechos. Ya en el año que nosotros llevamos, no hemos podido, ningún país de América Latina va a poder cumplir aquellos objetivos de desarrollo sostenible llamados ODS para el 2030, porque la mayoría de países hemos retrocedido en este acceso a derechos prácticamente como que estuviésemos empezando hace 10 años, y volver a estar en esta línea de trabajo firme hacia el acceso de derechos, como es servicios básicos, como es salud, educación. Todo esto ha significado una limitación propiamente definida por la pandemia. No podemos tener acceso a educación como lo teníamos antes, mucho más cuando en el Ecuador tenemos 90,000 niños que todavía no acceden en condiciones dignas a estudiar por ningún medio. Esto significa que el próximo reto también en el Ecuador es preocuparse en la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes, en la pérdida de los espacios educativos para las mujeres en las universidades, porque muchas de nosotras nos hemos visto en la dificultad y en la grave decisión de pensar qué es primero: mantener la familia, salir a buscar un empleo, continuar estudiando, cómo compartir el espacio de la casa, el estudio, el trabajo, el famoso teletrabajo, que también a veces se ha convertido en una rutina de 8 de la mañana a 10 de la noche, es decir, hay más esfuerzo laboral por parte de las mujeres sobre la economía del cuidado, donde las mujeres nos ocupamos de la casa, el trabajo, pero también por el cuidado de la pandemia no esperamos que nadie más llegue a casa, y también ahora somos cuidadoras de nuestros adultos mayores, de nuestras personas con discapacidad, enfermedades catastróficas y huérfanas. Todo eso también significa una limitación de derechos, un ajuste, una restricción de los derechos, y las mujeres no tuvimos excepción. Solo Ecuador y Argentina, Claudia, no aumentamos en las cifras los datos, porque hubo una restricción en cuanto al acceso de servicios que no permitieron tener una data efectiva para saber si es que subió la violencia. Pero esto no significó que se redujo. Por el contrario, tenemos todos los datos informativos, este registro administrativo que tiene el ECU 911, que a pesar que no hubo llamadas de auxilio, comparando con los meses históricos de años anteriores, nos damos cuenta que la violencia fue absolutamente cruel, recrudecida en los cuerpos de niñas, niños y mujeres y adolescentes. El año 2020 cerramos con una cifra muy dolorosa en la que contamos prácticamente 15 niños, entre ellos más de 7 niñas, 5 personas trans, y con la crueldad de cómo se ensañan con el cuerpo nos hace ver que la sociedad misma tiene que ir fijando un cambio de metas, un cambio de estructura mental, porque no es posible que se cosifique el cuerpo de las mujeres y además de cosificar se desvalore, se deshumanice el cuerpo de las mujeres, porque vemos esa crueldad enseñada en los cuerpos, en las formas de pensar, en la intolerancia,
Pero lo que usted dice, Cecilia, es extremadamente grave. El hecho de que Ecuador y Argentina no mostremos las cifras es muy complicado porque es un poco volver a recontar, volver a revisar y volver a revivir ciertos temas. Hemos visto los datos que da el EQ 911 en diferentes eventos de género incluso, y todos son preocupantes cuando se habla de 400, 500 denuncias semanales, diarias, no sé cuántas, es terrible. Pero además, lo que usted señala, que no vamos a lograr y se van a replantear los objetivos 2030. ¿Qué está pasando en el mundo con acceso a empleo, acceso a mejor calidad de vida, acceso a educación, como usted bien señala? De acuerdo a UNICEF, efectivamente hay 90.000 niños y niñas ecuatorianas que no tienen acceso a educación estable, o porque no tienen dispositivos, o porque no hay conectividad, o por diferentes razones de extrema pobreza. ¿Cómo replantear esto y cómo replantear a nivel global un nuevo análisis de lo que serían cifras y objetivos de desarrollo humano sostenible? ¿A qué fecha, a qué cifra, a qué año estamos replanteando toda la humanidad luego de que todos hemos sido terriblemente golpeados por la pandemia? Vemos los datos de la India, de México, de los propios Estados Unidos, pero la situación sería muy grave cuando se tenga que revisar cuál es toda la situación del mundo. Por supuesto, Claudia, vamos a decir, hay una trilogía en lo que los líderes mundiales están pensando. Número uno, contar con vacunas seguras, contar con una vacunación seria hacia toda la población, porque una vacunación o una inmunización hacia el mundo implica tener menos riesgos para el espacio laboral, menos riesgos para aquellos espacios y rubros de atención que son específicamente los más altos para un país como el Ecuador, como el turismo. Si no estamos vacunados, muy difícilmente podemos esperar abrir las puertas del turismo, generar espacios para articular el turismo. Las mujeres en el espacio laboral también necesitamos generar nuevas rutas de trabajo. La gran mayoría de mujeres somos emprendedoras. Eso significa que nuestra capital no pasa los $5,000. No somos grandes empresarios, no somos industrias, sino que nuestro capital se ve reducido en este pequeño espacio. Eso es lo que tenemos para enfrentar una economía real. Y cuando digo economía real, Claudia, es aquella en la que me puedo defender por mí misma, en la que genero recursos, en la que genero un emprendimiento, valor agregado y me puedo defender, y que regresa esos recursos hacia mí y que puedo implementar en salud, educación, vivienda. No es solo, y todos los países lo están haciendo, esta capacidad de subsidiar especialmente a los sectores más empobrecidos, a los que han caído en la pobreza extrema. En el Ecuador teníamos 1 millón de bonos de desarrollo humano y en plena pandemia subimos ya más a 500,000 bonos. Eso significa 1,5 millones de personas que están en este momento beneficiadas por el bono, pero al mismo tiempo la reactivación económica ha arrancado recuperando el empleo formal ha subido en 123,000. Eso no significa que hemos recuperado todo lo que hemos perdido, pero se está empezando, hay una muy buena señal. Sin embargo, son espacios muy sensibles. La pandemia tiene estas olas de grave impacto y que cada vez que hay una ola de grave impacto tenemos que tomar decisiones como las que estamos ahora, de confinamiento, y el confinamiento no ayuda al turismo. Con las artesanías, volvemos a quedarnos sin empleo, volvemos a estar sin ocupación, y eso es absolutamente grave. ¿Qué implica entonces eso? Salud, que es a través de las vacunas, reactivación económica y sobre todo una institucionalidad que nos permita cada vez más fuerte y que facilite la gobernabilidad y el diálogo en los países. Eso es lo que se está promoviendo en todo el mundo. El Ecuador está caminando en ese espacio y el espacio de transición democrática es muy saludable porque permite definir, ojalá en espacios de, vamos a decir, de fortalecimiento de lo que ha sido la institucionalidad pública. Y cuando digo fortalecimiento de la institucionalidad pública, por favor, hay que separar este Estado
que ha estado muchas veces obeso, demasiado cargado, a hacer un Estado lo adecuadamente correcto, lo adecuadamente necesario, lo adecuadamente eficiente y eficaz para que pueda realmente contestar todas las demandas y necesidades de la ciudadanía. Es un Estado, como usted bien señala, la transición democrática que estamos viviendo es muy positiva para el país porque se está pasando de manera ordenada la información de un gobierno a quien le va a suceder, que esperamos que hay políticas y que deben haber políticas que se mantienen, otras que deben ser corregidas, ir evaluando de una manera ordenada para garantizar que los objetivos se vayan cumpliendo para todos los sectores. Hay un tema también, Cecilia, que preocupa a la opinión pública, no solo en Ecuador, sino en gran parte del mundo, que es cómo manejar los temas de revueltas callejeras agresivas por parte del Estado. Vemos recordamos lo que pasó aquí en el año 2019, en octubre del 2019, algo extremadamente duro para el país, cuando vimos Fuerzas Armadas secuestradas, Contraloría incendiada, carros y vehículos del Estado incendiados. Cómo trabajar en cómo debería ser el papel de la fuerza pública, ya sea policial o militar. Vemos las críticas de lo que está pasando en Colombia, pero al mismo tiempo todos nos angustiamos cuando vemos que muchos escenarios son terriblemente maltratados ya no es una protesta lógica, es una turba que ingresa y destroza. ¿Cómo manejar desde la óptica de derechos humanos? ¿A quién debemos proteger? ¿A los ciudadanos que están ordenados en sus hogares o a un pueblo que reclama de manera absolutamente desordenada y además que genera una serie de desmanes? Claudia, el mejor escenario para poder trabajar en un país, en un estado, en un cantón, en una comunidad, en un barrio, es absolutamente el diálogo y promover una cultura de paz. Cuando esto no sucede, cuando no ha abundado quizás el diálogo, es importante destacar para los estados democráticos y soberanos el reconocimiento de la marcha, de la protesta como un derecho fundamental de la ciudadanía. El derecho a decir lo que pienso, a una libre opinión y a una libertad de prensa son fundamentales y marcan sobre todo el termómetro de la calidad de la democracia de un país. Eso es lo primero que hay que entender, que pensar en calidad de democracia es entender que todos estos elementos están presentes en la posición de un país, que no todos podemos estar de acuerdo en el mismo camino o en la misma toma de decisiones y que decirlo, eso es parte también de la democracia y de la calidad democrática. Y por lo tanto, yo creería que siempre hay que estar abiertos a que la resistencia, como se dice en el mundo indígena, la protesta es un medio también de manifestación y es un medio que también dice que no estamos construyendo estos diálogos oportunamente. Pero también hay una línea muy fina, hay una línea que generalmente muchas veces se pasa fácilmente, se pasa sin sentir y que esto da paso ya no a una protesta pacífica, ya no a una marcha, sino se pasa al desorden, al saqueo, al desmán, al vandalismo, es la verdad. Al vandalismo y a la violación de otros derechos humanos de las personas, como es al libre tránsito, al caminar, al abrir el negocio, al contar con el respeto de tener una propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo ya de espacio siempre también está muy cuestionado. Yo recuerdo cuando pasó lo de octubre, que fue muy doloroso y en el país esperamos que no existan nunca más octubres, porque siempre dejan huellas muy sentidas, muy profundas, son cicatrices que empiezan a permear en la sociedad y eso se siente hasta ahora. No es fácil dejar ni olvidar y el Estado tiene que recuperar la confianza social, tiene que buscar dialogar y buscar cuáles son los puntos de encuentro. Siempre se cuestiona sobre todo cuál es la capacidad del Estado para ejercer la fuerza pública. La fuerza pública tiene que ir caminando de la mano de los derechos humanos. Esa no es una condición que está fuera del Estado, es decir, cuando sale la fuerza pública no es que está exenta o se olvida de los derechos humanos, tiene que ir caminando con los derechos de las personas y al mismo tiempo que va caminando con ese espacio, tiene que ir construyendo los espacios dialogales. Si no hay espacios dialogales, es muy probable que todo salga fuera de las manos, que no construyamos nada, que quede un país muy dolido, muy doliente, y que sobre todo las cicatrices no nos permitan reconfigurar nuevamente el Estado de Derecho y de derechos.
Para Pero mí es ¿cómo muy... lograr un espacio de diálogo? Yo coincido plenamente con usted. La única forma de llegar a soluciones es un diálogo, un consenso, un acuerdo de país, ya sea en el caso ecuatoriano con el movimiento indígena, con los sectores sindicales, laborales y todos aquellos que en un momento dado reclaman. Pero ¿cómo dialogar cuando de uno u otro lado esgrimen armas de fuego? O esgrimen armas como piedras, palos, garrotes, lanzan piedras a los periodistas. ¿Cómo lograr volver a reconstruir y a retejer el tejido social, dejando de lado todo lo que significó esas heridas que se abrieron? Lo vemos en Colombia ahora, que es durísimo mirar la realidad colombiana, pese a que hay declaraciones de un gobierno que echa para atrás en ciertas medidas, pero la violencia continúa. No podemos decir quién tiene la culpa, gobierno o movimientos que están reclamando en las calles. Pero ¿cómo lograr dialogar cuando hay armas de por medio y hay violencia de por medio? ¿Cómo controlar y, como usted dice, también proteger los derechos de la gran cantidad de ciudadanos que o no pueden transitar o no pueden abrir o son objetos de vandalismo en sus negocios, que es propiedad privada? O, por ejemplo, en el centro histórico de Quito vemos que un patrimonio que no es solo patrimonio de Quito o del Ecuador, sino es de toda la humanidad, grafitean el patrimonio o rompen el patrimonio. ¿Cómo trabajar eso? Primero, debe haber un sentido muy práctico de la intención de cuando uno dice quiero a mi país, quiero a mi ciudad, quiero a mi barrio, quiero a mi familia, quiero a mi casa. Cuando yo quiero algo que es mío, mi país, sobre todo, no le hago daño. Le cuido a mi país. Y eso es cuidar todos sus elementos, la naturaleza, el espacio vital. Y el espacio vital son todos los espacios, la biblioteca, el parque, el patrimonio. No le hago daño. Porque el único daño, la única persona que sale lastimada de todo ese espacio es la misma sociedad, la misma ciudadanía. Insisto, Claudia, es difícil volver a reconstruir confianzas sociales, pero me preocupa muchísimo, y Claudia decíamos, la muchedumbre es muy difícil de manejar, pero al mismo tiempo que es muy difícil de manejar por la fuerza que es de muchedumbre, también es muy fácil de manipular. Muy fácil de manipular. Y creo que los espacios verdaderos para el diálogo son los que tienen que sentarse definitivamente en algún tipo de mesa. No digo en la mesa del gobierno, tiene que ser en la mesa del campo, en la mesa de la ciudad, en la mesa de los procesos juveniles, de las mujeres, de los indígenas, de los sindicatos. Hay que empezar a articular espacios de diálogo. Tiene que haber mayor socialización de las políticas públicas. Las políticas públicas hacen o dejan de hacer lo que tiene pensado un gobierno. Organizan, norman, regulan a la sociedad. Pero en ese camino de normar, regular, acompañar a la sociedad, tenemos también que ir pensando la calidad de la sobrevivencia del mismo gobierno. Y cuando digo gobierno, no es del gobierno de turno, sino de la gobernabilidad y de la gobernanza. Muchas veces, y ese ha sido un problema también de falta de solidaridad, dicen, bueno, que a mí no me toquen, a todos quítenles, pero a mí no, porque yo soy esencial, ¿no? Vamos a llegar a grandes acuerdos. Usted es muy clara al hablar de grandes acuerdos, de grandes diálogos en todos los espacios del tejido social, no solamente con la mesa de gobierno, la mesa del barrio, la mesa de las mujeres, la mesa de los colegios o de las unidades o centros educativos son fundamentales. Así es que muchísimas gracias, Cecilia. El tiempo pasa más rápido de lo que uno quisiera. Pensamos que lo que usted señala, lo que se ha alcanzado y el paso de información de un gobierno a otro es muy positivo. El hablar además de trabajar en economía violeta, que se está trabajando en reactivar el sector productivo, la empleabilidad del Ecuador es importante porque también el empleo es un derecho humano. Usted ha llevado a cabo una secretaría interesante, vamos a mirar qué pasa a futuro. Y lo importante es siempre precautelar los derechos de los ciudadanos, los derechos de todos los ecuatorianos, en este caso que vivimos en este país y deben ser protegidos y cuidados. Queremos agradecer una vez más a Cecilia Chacón, quien es secretaria de Derechos Humanos del actual gobierno, quien nos ha comentado el traspaso de información, pero también su análisis sobre la importancia de los derechos, el respeto, la solidaridad y trabajar muchísimo en varios sectores. Y también hay que decir algo, hay que retomar el tema de cifras para mostrar cuál es la situación de mujeres, cuál es la situación de niños, de adolescentes, para que el próximo gobierno además sepa dónde actuar y cuáles son las emergencias para proteger esos derechos humanos de toda la ciudadanía. Nuevamente, gracias a Cecilia Chacón y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.